Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, con ganas de charlar un rato después de tanto movimiento del cierre de año y las fiestas y qué sé yo, de hablar un poco de cómo están los movimientos en el cielo astrológico, para compartir también una lectura y sacar algunas conclusiones grupales y para ver cómo les va resonando todo esto que les comparto. Estoy grabando también un audio para subirlo al canal de YouTube que estoy armando, que es Club Mirada Sensible, porque ahí grabo algunas cosas que tienen que ver con astrología, la intención de darle un poco más de tiempo, porque considero que capaz YouTube, si vas manejando, vas viajando en el bondi con los auriculares, en tu casa haciendo, no sé, preparando la cena, lo que sea, es una buena compañía ponernos a escuchar y a veces no tenemos el tiempo de sentarnos una hora a ver un video y a veces un audio resulta más amigable. Pero bueno, la idea es poder transmitirles un poco cómo viene la cuestión y me pareció muy movilizante emocionalmente el cierre. Voy a poner acá un momentito porque tengo la carta abierta de cómo está el cielo ahora. Siempre les digo que obviamente estoy hablando en forma rápida y tratando de sintetizar y que se comprenda un poco el lenguaje simbólico, pero cada una va a ver en qué momento personal se encuentran y cómo pueden potenciar y utilizar esta energía a su favor para conocernos, para descubrir cómo está nuestro momento de proceso, cómo nos sentimos y también cómo eh, tomar decisiones con un poco más de información, ¿no? Eso sería el sentido. Y siempre está, por supuesto, la posibilidad de encontrarnos y charlarlo. Bueno, ahora no, porque estoy modo vacaciones, pero a partir de febrero en algún encuentro individual donde podamos ver más a fondo sobre la carta natal de cada una y también la carta anual, de cómo se están moviendo estos tránsitos específicamente en su carta. Y bueno, y tener como una profundización y un tiempo de mayor trabajo sobre esta energía, ¿no? Pero bueno, este fin de semana tuvimos la luna llena en el eje Cáncer-Capricornio, el sol está transitando Capricornio, la luna llena se completa en el signo de Cáncer, que para mí son dos signos que marcan eh, una un simbolismo muy importante, porque lo capricorniano, lo saturnino y lo solar nos va a llevar un poco a toda la energía del mandato, lo paterno, eh, y la luna más simbólicamente al receptivo femenino que tiene que ver con un poco más con lo materno, con nuestra zona de protección, de nutrición, de refugio sensible. Entonces, son dos energías que para mí tienen mucha potencia, porque cuando somos mujeres adultas, ya esas cualidades o las ejercemos y también las encontramos en nosotras en este camino que es vivir, donde la vida nos va trayendo turbulencias y desafíos y tensiones y estrés, y estas energías se activan un montón, ¿no? Este fin de semana con la luna llena tuvimos un estélio, lo que son muchos planetas en la zona capricorniana de la carta, ¿no? El Sol, Venus, Mercurio y Marte están activando todo ese movimiento. Y en la vereda de enfrente estaba la luna, súper emocional, porque está en su domicilio, porque la luna rige lo canceriano, estos lugares que sentimos seguridad, tranquilidad, refugio. Y ahora vamos a ver por qué elegí un capítulo de este libro, El fin del autoodio, para trabajar esta energía, que es un libro que compartimos durante el año. Y en el canal de YouTube estoy grabando algunos fragmentos porque me parece, no sé, clave. Es como decir, es un libro que realmente nos lleva a entender las profundidades nuestras y también todos los condicionamientos que vamos teniendo, los tironeos que no nos permiten esta expansión desde el ser, desde el corazón, de nuestra zona más profunda por todo lo que implica como virtud o como cualidad capricorniana que tiene que ver nuestro rol social, nuestro estar en el mundo, nuestro proyecto de vida, nuestras metas, quién soy yo en relación a. Entonces me pareció que es un eje no vital, más que vital, ¿no? Entonces, además de la luna, que está en la zona canceriana, o sea, que está fuerte, porque como decía, la luna es afina a esta cualidad canceriana, que son esas emocionalidades que muchas veces el mundo nos mete miedo y nos encerramos en esos espacios. Nos encerramos, fíjense, en el cuerpo
como una casa, como una coraza, como el cangrejo. Fíjense en cómo se va entrelazando todo. Y nos encerramos adentro, ¿no? En el hacia adentro, donde no quiero decir, mostrarme o hablar por miedo eh, a no ser reconocida o a ser herida o a tener un inconveniente en lo que es el mundo, donde yo me expreso. Y más allá de las habilidades profesionales, nuestro rol profesional, nuestro rol en el mundo laboral, productivo, por ponerle un título, es nuestro estar en el mundo. Y acá también quiero hacer como un parate, un hincapié, porque a medida que van pasando los años y cuando lo que me pasó el año pasado es trabajar con muchas mujeres grandes que sentían que cuando ese rol materno se terminaba o ya estaban en edad que no estaban trabajando, no tenían nada importante, útil para hacer. Entonces me gustaría como revalorizar eso también, que siempre mientras estamos caminando en este planeta, tenemos algo para aportar, semillas para seguir creando, ¿no? Desde la creatividad, seguir creando, seguir sembrando, seguir evolucionando internamente como personas y también en comunidad con, con otros. Y, o sea, ir hacia adentro, hacia lo canceriano, hacia lo lunar, hacia encontrarnos con nuestras sensibilidades más profundas y luego salir al mundo con esa carga, con esa emocionalidad, hacer algo en conjunto, ¿no? A tener un proyecto que nos mantiene motivadas, entusiasmadas y a la vez también sembrando en comunidad. Y para esto me gustó un ejemplo también que lo estaba pensando hoy, que acá cerca de mi casa, en el barrio de Núñez, hay un jardín hermoso al costado de la vía que lo fueron haciendo los vecinos, desinteresadamente, ¿no? Cada uno fue sembrando. Todo en la vida se armó un corredor lleno de flores, plantas, árboles, pájaros, mariposas, colores. Tan lindo, da una tranquilidad y una energía pasar por todo ese corredor, que fue, no sé, un impulso de uno que empezó a poner algo y fue contagiando a todos los demás y se cuida en comunidad, ¿no? Se cuida entre los vecinos que a la vez también se arman redes, charlas y encuentros para unirnos a hacer algo que está buenísimo porque sostiene la ecología y también nos sostiene a nosotros como seres dentro de la naturaleza que somos, ¿no? Y me pareció brillante porque por otro lado, muchas veces transito en otros pueblos, bueno, en otro pueblo donde yo también tengo parte de mi familia y en mi casa, en la casa materna, en la zona materna, que es más en Matanza, o sea, recorro bastante. Y veo que las vías están sucias, con basural, la gente tirando basura, haciendo un lugar que se va juntando mugre, que se va juntando, ¿no? Toda hacia a la vista desagradable. Entonces digo, es la misma energía, ¿no? Es un lugar en común donde las personas se unen para cada una poner su grano y sembrar con otros o alguien que partió una idea y se empieza a armar algo, ¿no? ¿Y qué puede ser? Un basural o puede ser un gran jardín. Entonces también me trae a pensar que cuando salimos a un proyecto de vida, volviendo a lo capricorniano, lo saturnino, el deber ser, lo que se espera de mí, el mandato, lo social, ¿no? También hay una comunidad que se junta para, ¿no? Donde somos parte de, y que siempre tenemos un lugar, un rol, algo importante para hacer, aunque sentimos, uy, estoy re perdida, no sé para dónde arrancar, la verdad que me siento aburrida, me siento vacía, me siento desmotivada, siento que no tengo ganas de nada. Bueno, Júpiter ahí en la zona de Canceriana, en la zona donde estuvo agarradito de la luna, como agrandando, expandiendo, como todo lo que tiene que ver con lo jupiteriano, encontrando, ¿no? Un sentido, un nuevo motivo, una expansión, una búsqueda de la verdad, y cada uno tendrá que buscar adentro de sí mismo cuál es esa verdad, cuál es ese motivo, cuál es ese propósito, y también en relación al momento en que me encuentro y con otras personas, ¿no? No hay ninguna novedad, esto siempre lo digo que bueno, que obviamente eh, estamos en un momento muy convulsionado a nivel mundo y es importante esto de poder tener nuestra participación amorosa
y sumar amor, paz, conciliación, escucha, armonía, ¿no? Y eso, esa nutrición que nos tenemos que dar emocional para poder escuchar lo canceriano, nuestro lenguaje de las emociones, qué me está diciendo el cuerpo, qué me está diciendo la emocionalidad. Porque para estar en un mundo, estar en el mundo y tener un rol productivo también es importante incluirnos a nosotras, incluir nuestro cuidado, nuestro amor, ¿no? Hacia nosotras mismas, este cuidado uterino, e íntimo, de protección emocional, de cuidado, de refugio, también es darnos ese riego, ¿no? Entonces, lo quería resaltar en esta luna llena, con tanto movimiento de emociones, con tanta intensidad. Yo lo sentí con mucho cansancio. También está interviniendo en una buena conversación Saturno y Neptuno, que están terminando el ciclo en Piscis. Piscis, que es el último signo del zodíaco, que dice chau, se termina el ciclo, y Aries comienza, la energía ariana comienza en el fuego de inicio, y Piscis es un agua de cierre, de empatía, de amor, de espiritualidad, de conexión profunda. Ahí está terminando un ciclo muy largo de Neptuno y un ciclo un poco más corto, pero también muy profundo de Saturno. Ya en los dos, en el 29, no, Saturno está un poquito yendo para atrás, en los últimos grados de Piscis, como también llegando a una conclusión, saliendo de la fantasía, saliendo y entrando como tocando, haciendo contacto con la realidad. Y en este proyecto capricorniano, con ese Sol ahí, con esa Venus, con Marte, con Mercurio, ahora voy a decir un poquito qué significa cada uno de esos planetas para que les quede un poco la idea, proyectándonos en el mundo, teniendo en cuenta nuestras emociones y, y saliendo a tener una concreción y una espiritualidad muy activa. Por eso les puse el ejemplo de lo del jardín, porque nuestra mente, nuestra emoción, nuestro cuerpo se unen para crear en lo individual y en lo colectivo al amor, a la paz, a una productividad sana, amorosa, a una ambición y una autoridad que incluye, que respeta, que nos une, que nos integra. Y eso habla de la mente, habla de la emoción, habla del cuerpo y nos habla como seres humanos y como seres sociales. Entonces, un proyecto propio que no está que está construido sobre la destrucción de nuestras emociones y de nuestro cuerpo, o que tiene que, o en una hiperexigencia y una rigidez y una tensión de una meta por la meta misma, donde no incluye también el ecosistema, las personas, los animales, la naturaleza, termina siendo un proyecto rígido, seco y que a la larga hay que pagar ese costo energético. Entonces, este eje me pareció importante con ese Júpiter ahí. Che, Júpiter estuvo pasando un largo tiempo y le falta todavía un buen tranco ahí, ¿no? Abriendo, expandiendo lo canceriano, abriendo el mundo emocional, dándole lugar a nuestras emociones, dándole lugar a escucharnos, escuchar el cansancio también. Em, y también el cansancio de la tecnología, ¿no? Esto que a veces sentimos toda esta abruma mental de tanta información, tanta cosa dando vuelta en la televisión, en la radio, en las redes. Me parece que también es lindo cuando hay una luna llena, cuando hay un momento de luna nueva, de siembra, y un momento de cosecha de luna llena, darnos esos 2 días como pausa, un detox mental y decir, bueno, a ver, me voy a parar, voy a salir de las adicciones y de las fantasías con este fin de Neptuno en Piscis, de estas fantasías y estas adicciones que me mantienen todo el tiempo en una irrealidad, en un mundo, en unas expectativas tecnológicas que se están esperando de mí, un deber ser en el mundo desde la expectativa social que se está imponiendo como moda en las redes sociales. Y esto se está hablando un montón y me parece que está muy bueno justo con terminando este tránsito, porque ya se está hablando de las consecuencias que tiene el abuso de la tecnología en la infancia y en la adolescencia. Eh, Hay un documental muy interesante de Ofelia
Fernández, que se llama Cómo ser feliz, más allá si les gusta o no políticamente Felipe Fernández, olvídense de eso y escuchen y vean el documental porque realmente nos invita a pensar qué pasó cuando empezaron las selfies, qué pasó con las redes sociales y eso cómo está destruyendo mucho la cabeza en la infancia y en la adolescencia y la importancia de volver a la lectura, al arte, al deporte, al encuentro real, a salir un poco de la tecnología y encontrar otros espacios de encuentro analógicos. Entonces, también nos replantea nuestro lugar en el mundo y nuestro deber ser, y nuestro proyecto de vida, eh, volviendo al Sol en Capricornio, eh, desde un deseo real y propio, ¿no? Desde lo que se impone por las redes sociales, por lo que se usa. Porque si yo me voy a Mar del Plata a tomar sol al lado del lobo marino, me siento menos con que todas las redes sociales me están mostrando que todo el mundo, uno me tirando en el Caribe, el otro no sé dónde. Entonces, a eso me refiero, que la invasión tecnológica, donde nos está mostrando todo el tiempo unas fantasías de vida, no nos permite disfrutar de nuestros logros, de nuestra vida real, de lo que sí hacemos, de lo que sí tenemos, de lo que sí podemos seguir haciendo, de lo que sí podemos seguir proyectando, teniendo en cuenta nuestras emociones, teniendo en cuenta nuestro cuerpo y siendo productivos con una realidad más más consciente, con una espiritualidad que incluye y salir un poco de esta velocidad impuesta por las redes sociales, donde parece que todo es éxito, maravilla y hermosura y belleza y juventud eterna y viajes todo el tiempo, donde parece que todo lo que es la sombra queda como recortado, ¿no? Me parece interesante traer eso, ¿no? Porque estamos teniendo en esto que es el sol, ¿no? Nuestra identidad que se transforma y que siempre está siendo, que ahora está pasando por Capricornio, que se hizo la luna llena y ahora hoy se da un fenómeno que se le dice Venus Star Point, que es donde el sol y la Venus se unen. Y el sol, que es luz, que es conciencia, que es energía, que es luminosidad, que es esto que nos enciende, ¿no? En el sol que vemos en el cielo y en el sol en la astrología y todo lo que implica simbólicamente, ¿no? Estar solares, estar encendidas, sentirnos curiosas, motivadas, entusiasmadas, y la Venus que nos habla de la valoración, que nos habla de la valoración propia y también de la valoración de estos espacios que yo decía. La Venus rige a Libra, que tiene que ver con los vínculos, con las relaciones, con el equilibrio y la belleza de los vínculos que nos nutren, que nos hacen bien, que nos hacen crecer en nuestros proyectos propios. Y por otro lado, también rige a Tauro, que tiene que ver con los recursos, con el dinero, con los ritmos lentos, con el placer, con la naturaleza, con la conexión con los sentidos y con la corporalidad. Hola, Gra. Entonces, me parece que el Sol ahí con esa Venus fuerte nos vuelve a traer esto, ¿no? De valorarnos, valorar nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro disfrute y nuestro placer, pero desde lo que están haciendo adentro, desde ese refugio canceriano que nos vamos a conectar con nuestro cuerpo, con nuestro mundo emocional, con nuestra casa física, con nuestros espacios de seguridad, con esos grupos, con esas personas que sentimos que nos hacen bien y que nos relajan, que nos sacan de las tensiones, de las exigencias desmedidas, de la hiperexigencia, de la supervivencia, de la presión, de la tensión en general, ¿no? Y buscar esos vínculos, esos espacios y donde sentirnos que hay valía, ¿no? Entonces, vuelvo a traer lo de la valoración y vuelvo a traer lo de la valía, porque muchas veces cuando sentimos que ya nos trabajamos o no tenemos un proyecto productivo de dinero o no tenemos un rol en la familia de la cuidadora o no estamos maternando o no estamos haciendo nada o ya tenemos 95 años y sentimos que no, bueno, seguir valorando nuestra energía, seguir valorando la vida y seguir valorando aquello que yo puedo disfrutar, aprender, curiosear y juntarme con otras personas para seguir haciendo semillas colectivas para seguir expandiendo esto, ¿no? Que estamos buscando, el amor, la empatía, la paz y el respeto. Algo también para traer con el tránsito que está terminando de Saturno y de Neptuno en Piscis, eh, una espiritualidad, donde hablamos de arte y espiritualidad, hablamos de estas
herramientas que hacen expandir el corazón de las personas, ¿no? No, no estoy hablando que tiene que ver con lo religioso, sino con lo que cada una sienta que le da ese espacio de conexión. Es una espiritualidad más humana, más comprometida con el mundo, ¿no? Con protagonismo, con hacer, bueno, justo van a pasar a Aries, ¿no? Con el momento de accionar, de hacer un movimiento hacia la comunidad, hacia quienes nos rodean, donde sentimos que podemos compartir ese arte, esa espiritualidad en conexión con otras personas para seguir creciendo y evolucionando como seres individuales y colectivos, ¿no? Es una espiritualidad activa. Eh, no por creernos mejores personas, sino simplemente para saber que todos tenemos buenas cosas y malas cosas para seguir laburando. Ahí empalmé un poco, no sé si se entiende, porque yo la verdad que miro la carta, les cuento y trato de ser clara, pero sé que a veces lo complejizo. Pero volviendo a esta luna llena del fin de semana, que les volví a decir, se dio en la zona muy fuerte de la emoción, en la zona canceriana, en la zona de familia, en la zona de nuestros refugios emocionales, junto con Júpiter, que expande el sentido a todo esto, y otra cosa importante que se dio en tensión a Quirón. Quirón es el sanador herido y se dio en Aries. Entonces me parece que vuelve a traer esas heridas de nuestros árbol, de nuestros mandatos, de nuestras familias, de esas heridas que, bueno, nos trajeron hasta acá. Ay, justo había que yo tengo una pantalla, después les comparto por historias una frase que me pareció, ay, gracias, Vero, una frase que me pareció muy bueno, ¿no? Que tiene que ver con honrar este camino que fuimos haciendo y hasta acá llegamos, con todos los desafíos familiares, con los traumas, con los dones, con la potencia del árbol, con la tristeza del árbol, con la pérdida del árbol, con el dolor del árbol, con la rama caída y con las hojas que fueron saliendo, con la vida que sigue empujando para adelante, pero estamos acá. Estamos acá, estamos vivas, empezamos el 2026. Así que esas heridas quironianas que tensaron la luna, o sea, que llevaron a esas emociones que vos decís, no sé, siento la exacerbación emocional y, y esto tiene que ver con el mar de fondo, con todo lo inconsciente, con todo lo programado en la comunidad, en la familia y en lo social que me condiciona este ser y estar en el mundo. Entonces, la Venus en la vereda de enfrente, Marte ahí que hace como parejita con la Venus. Venus representa la cualidad femenina receptiva de esto que decía, ¿no? Del placer, del dinero, de los bienes, de los recursos, del disfrute, de la comida, del perfume, de la belleza y de los vínculos. Y Marte dice, vamos a accionar, vamos a meterle movimiento para ir a conquistar eso que yo deseo. Por eso volví a hacer esta pregunta. Si ese deseo es propio o es algo impuesto por el mandato familiar, por el mandato social, por las redes sociales, por las comparaciones de la tiranía de la red social, o realmente es algo que yo siento que tiene sentido para mí y que se transforma día a día y año a año, ¿no? Y luna a luna. Así que bueno. Mercurio en Capricornio también, ¿no? Metiéndole ahí como la comunicación seria de estos proyectos, porque Mercurio rige el pensamiento y la palabra, y en Capricornio se puede poner un poco más exigente cuando eso hay que tener cuidado, ¿no? Que lo capricorniano no se transformen en metas rígidas, duras, que nosotras nos morimos en el intento de ponernos, como dice Byung-Chul Han, el filósofo que dice que estamos en la era de la autoexplotación, porque nos ponemos tantas metas, tantas exigencias, tantas cosas para hacer, que parece que no nos damos el espacio de nada, de observar un pájaro un rato, de escribir, de dibujar, de salir a caminar, no hacer nada. No hacer nada también es productivo porque es como meter esa energía y recircular esa energía tan importante a ir hacia lo canceriano, hacia el adentro, para descansar y luego salir al mundo ahí en ese equilibrio, ¿no? Así que bueno, Quirón ahí interviniendo un poquito y la Venus acá hoy súper, súper potente con el Sol y Venus, marcando ahí un ciclo súper interesante y de revisar nuestra valoración, nuestra mirada, más allá de lo que hemos aprendido de nuestras ancestras, darnos la oportunidad de querer y de querernos, de amar y de cuidarnos, ¿no? Como lo más importante que tenemos, que es nuestro casa-cuerpo
y los vínculos, que son las personas que nos rodean, que nos hacen esta vida un poco más interesante. Bueno, 50 horas esté vivo, espero que se esté grabando como tengo pensado. No sé si está grabando o no está grabando, ni lo que estoy haciendo acá, pero bueno, no importa. Supongo que sí, porque mi idea era hacer un video corto para acá, un vivo, hablando un poco del popurrí astrológico, de este movimiento de la Venus con el Sol súper expandida, porque si hablo de valoración y de potencia, también hablo de desvalorización, ¿no? Y acá, porque es para quedarnos pensando y viendo. Porque es fácil, ¿no? Cuando no cumplimos las expectativas de lo que se espera de mí, cuando no tengo un proyecto que creo, no sé, tengo que venir a ser la salvadora del planeta, cuando no logro no sé cuántas cosas, no sé qué, siento que no valgo nada. Y eso parece re importante mirar, que nuestro valor personal, que nuestro corazón, que nuestro ser más profundo, está más allá de esta valoración externa, de esta aprobación, de este aplauso, de estas metas que se imponen todo el tiempo en lo social y que cada vez siento que nos van poniendo más cosas. Quizás es valorar nuestro espacio de tranquilidad, valorar nuestra experiencia de lo aprendido durante la vida, es valorar lo que venimos haciendo cotidianamente, es valorar tener un momento de sentarme a escuchar un podcast que me interesa, ¿no? Así que, bueno, valorar y devalorar, la desvalorización van de la misma mano, entonces es muy fácil desvalorizarnos en una sociedad que todo el tiempo está exigiéndonos cada vez más. Y bueno, sobre todo si venimos capaz de una familia que, que no nos dio los aplausos suficientes o que no estuvo, no sé, con los traumas que cada una pueda venir, que no estuvo el tiempo suficiente o que no fuimos suficientemente cuidadas, queridas, no sé, lo que haya sido nuestros mambos que nos llevan a la terapia. Está bueno poder mirarlo y observarlo y el cielo mostró esa energía. A veces el movimiento del cielo, algunos son movimientos muy lentos, la luna se mueve muy rápido y el sol bastante también, hay planetas que son más rápidos, hay planetas que son súper lentos, los transpersonales, que van trayendo movimientos más profundos, más lentos, un proceso más largo, que nos invita a pensar a largo plazo, que nos lleva a lugares, ¿no?, de mucha profundidad. El tránsito de Quirón que yo les decía en Aries no duró un día, duró bastante tiempo. Entonces venimos laburando muy fuerte, la zona de la carta nuestra, Virgo Piscis, muy intensa. Tiene los eclipses en esa zona. Saturno metiéndole hacha en las zonas Virgo Piscis de nuestra carta, por oposición o porque está el tránsito ahí, ¿no? Si el tránsito está en Piscis, también lo siente en la vereda de enfrente, que es Virgo. Lo siente en la vereda de enfrente la tensión, ese tironeo que lo sentimos en lo psicológico, en lo emocional y en el cuerpo y en los acontecimientos que se nos presentan, ¿no? Entonces, la zona Piscis de la carta estuvo movida, ¿no? Está movida. El tránsito de Neptuno es re largo y está cerrando un ciclo larguísimo, un proceso de muchos años. Saturno también vino ahí a ponerse serio, como cuando entra Saturno en un signo, que nos viene a decir, bueno, que hay que laburar, hay que asumir la responsabilidad de esto no va más, chavo afuera, esto me suma, esto me resta, madurar, crecer, y bueno, asumir responsabilidades que sabemos que a veces implican cambios que no estamos con muchas ondas ni ganas de tener, ¿no? Entonces, bueno, eso también es una tensión que se vive internamente. La verdad que no tengo ganas de que venga una autoridad a mi casa a darme vuelta a la silla y a mostrarme todo lo que no funciona y me diga, che, mira, esto acá hay que hacer, acá hay que hacer aquello. Ese like, eso es un Saturno, ¿no? Entonces, por un lado también está como un por supuesto, esto que yo estoy hablando como simbólicamente en el afuera es algo que está adentro, ¿no? No existe esta voz que está en la vereda del frente. Es algo que está dentro nuestro y que nos mueve a ponernos rígidas, miedosas y exigentes o a asumir responsabilidad, madurar, crecer, laburar. Y en Piscis, que es un signo que tiene que ver con estas cualidades amorosas, empáticas, artísticas, sensibles y espirituales. Entonces, bueno, vamos a ver ahí qué está pasando cada una en la zona de la carta, porque ahí seguro que, sobre todo si tienen Sol, Luna, ascendente en Piscis o en Virgo y que han sentido ahí ese movimiento, ese tironeo, a ver qué están ahora levantando, ¿no? De la cosecha. Y en la zona
Capricornio, Cáncer, que es donde se dio la luna llena, también ahí hay un movimiento y que seguramente están levantando ahí una cosecha de cuestiones que tienen que ver con nuestro mundo interno, con nuestro mundo emocional, porque lo canceriano y la luna representa eso, nuestro mundo emocional, lo más inconsciente, los miedos, las confusiones, las grandes sensibilidades, que por supuesto nos dan miedo, porque nos metemos en el eje de la supervivencia y Capricornio dice, bueno, salí al mundo, salí a hacer, ¿no? Bueno, hay cosas que tenemos que ya volar, abrir las alitas, ¿no? Y decir, bueno, esto ya está listo. Acá tengo que salir a meterle garra, sobre todo que va mucho Planeta en Aries. Numerológicamente arrancó un 2026, un año uno, que también implica inicios, comienzos. Bueno, ¿cómo? ¿En qué? ¿Desde dónde? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Qué aprendí? ¿Qué ya no quiero más para mi vida? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué personas? ¿Qué lugares? ¿Qué cosas? Y ahora viene todo el choclo este que les quería leer y compartir del fin del autoodio, que es no bueno, es buenísimo. Este capítulo lo dividí en dos partes. Estoy a nada de no sé si cortar el vivo y no sé ni cuánto tiempo llevo hablando y dejarlo simplemente grabado en YouTube para que lo puedan escuchar en otra parte. Pero bueno, siempre están en la libertad de cortar y pausar y volverlo a escuchar cuando tienen tiempo. Pero bueno, la verdad que a mí estos tiempos rápidos de las redes mucho no los puedo respetar porque siento que son temas que dan para quedarse, para profundizar, para quedarse pensando, para quedarse escribiendo, para llevar la terapia, para seguir trabajando el proceso, porque la astrología tiene eso, nos da claridad en el proceso en el que nos encontramos, nos da un mapa, un GPS cuando miramos la carta natal y la carta anual, y sobre eso nos ayuda a entender por dónde viene la mano y no nos dice qué hacer, nos tiene un clima y yo con ese clima voy a tomar decisiones o no. Si va a llover, me quedo durmiendo o salgo en un paraguas, pero voy viendo qué ir haciendo, ¿no? Eh, y este capítulo que les decía, lo leí esta mañana tomando solcito un poco en mis vacaciones, capítulo 2 desidentificación, la salida de la trampa, y no llego a la trampa, no llego a la parte de la desidentificación, porque agarré cuatro. cuatro hojas y dije, bueno, acá mueren en el camino escuchando esto, pero la primera parte para la desidentificación habla de algo que yo lo relaciono con este eje Cáncer-Capricornio. ¿Por qué? Porque Cáncer simbólicamente, o la luna, me va a representar esto que yo decía, mi seguridad, el refugio emocional donde yo siento tranquilidad. Y Capricornio es el lugar en el mundo, mi proyecto de vida, mi deber ser, salgo al mundo a hacer algo, lo que sea. Y cuando empiezo a hablar de la desidentificación, significa que nosotros asumimos en el mundo por mandato, crianza, familia, comunidad, yoes, roles, que acá en astrología decimos energías planetarias, planetas, signos, ¿no? Que tienen su lado desafiante y su lado, su polo positivo y su lado más desafiante. Cualidades, virtudes, que lo vemos en el campo emocional, en la mente, en el campo físico, en el campo de mi entorno, en lo que me rodea, en las diferentes zonas de mi vida, ¿no? Y acá Virginia Gowell, que es la autora de este libro, cuando habla de desidentificarnos, significa que yo me corro de ese rol y me voy a conectar con mi ser más profundo, que tiene que ver con ese momento de templanza, de aflojar el tironeo, como el arcano de la fuerza en los arcanos mayores del tarot, que dice la fuerza es una mujer que está con un león, pero que le está sosteniendo la boca y le permite que ese león que representa la tierra, la supervivencia, el impulso, el deseo, el fuego, el estar conectados con la vida, y esa mujer sabia que no es la sabiduría del libro, sino la sabiduría de la intuición, de lo más profundo, de esta dimensión que nos trasciende y que a veces la tocamos un segundo cuando estoy, no sé, contemplando un pájaro, en la paz de un jardín, cuando estoy sentada leyendo, cuando puedo escribir, pintar, hacer una clase de yoga, una meditación. Cada una que sienta que estoy en una paz, donde el mundo y la mente, el pensamiento rumiante se suspende. Bueno, esa sabiduría que entra ahí en esa luz es la sabiduría de este arcano que le permite expresar
la animalidad de estar en el mundo, los impulsos, el enojo, las emociones que salen así abruptamente. No las niega, no dice, no, soy un ser amoroso de luz y mete abajo de la alfombra la sombra. La deja estar ahí porque también es parte de este estar en el mundo en forma más auténtica, valorándonos con la Venus, respetándonos nuestro campo emocional, nuestros defectos y nuestras virtudes, nuestra evolución y nuestro laburo que termina cuando nos vamos a morir. Entonces, arranca esta parte, para llegar a la desidentificación, arranca con un concepto que me parece que es clave, eh, que es el sistema nervioso, porque todo es el sistema nervioso, gente. O sea, todo lo que elaboramos en arteterapia, en meditar, en caminar, en los retiros, en lo que sea, es para que el sistema nervioso limpie, suelte, saque, ¿no? Esas tensiones que quedaron guardadas en el cuerpo, que pueden ser por memorias traumáticas en nuestra historia, en el embarazo de nuestra madre, en la vida de nuestra abuela, en algo que ni nos acordamos que está en el inconsciente, en algo que nos acordamos porque fue un accidente, porque fue una muerte de alguien repentina, lo que sea que haya generado tensión y que nos mantenga en un estado de estrés constante en el vivir. ¿No? Por eso hablamos de descanso, por eso hablamos de hábitos y de alimentos que nos ayudan a estar más tranquilas, por eso hablamos de estas rutinas creativas que nos permiten conectar e ir un poco hacia el centro de nuestro corazón y soltar esto que está en el sistema nervioso, que hay cosas que sí sabemos y cosas que no sabemos en el mar del inconsciente, ¿no? Que después lo veremos en la terapia. Pero bueno, arranca con esa parte, ¿no? El depredador, la supervivencia el depredador ahí representado por un lobo que está todo el tiempo ahí como pujante, que yo lo vi como esta energía capricorniana exigiendo, que puede estar rígida, que puede estar autoritaria, que puede estar diciendo no sos suficiente, dale más, esto que hiciste no sirve para nada, esa voz interna de esa jueza que nos rígida, que nos dice todo horrible, todo feo, no vale, es una mierda. O sea, por eso traigo lo de la valoración y lo de la Venus, porque esas voces están ahí, que no sé de dónde vienen, vienen de todo, de lo social, de la red social, mi vieja, de mi abuela, de mi tío, de mi pareja, de mi jefe, no importa, es alguien o algo externo, pero acá en este libro habla de esta voz que se introyectó y está adentro. Entonces, que este lobo, este depredador, que nos mantiene en tensión, que nos mantiene en alerta, que es otra palabra importante para el sistema nervioso, que mantiene nuestro conejito, la zona canceriana, sensible, la niña, la sensibilidad más profunda, adentro, en tensión, porque el conejo, luego corre el conejo se defiende. Entonces, mecanismo de defensa, todos ya lo sabemos, lucha, pero cuando veo que es un lobo y yo soy un conejo, no puedo luchar. Entonces, si no puedo rajar, me congelo o me rajo. O sea, si o me voy o me congelo, ¿no? Y me quedo ahí dura en miedo, en tensión extrema, y este estrés sostenido trae un montón de cosas. Entonces, cuando hablamos de lo astrológico, cuando hablamos de la cualidad canceriana, cuando hablamos de la valoración de la Venus, cuando hablamos de las metas en el mundo, Saturno y Capricornio, estamos hablando de este mecanismo. Entonces, por eso digo, no puedo sintetizar mucho en el vivo ni en el audio, porque da para quedarnos hablando miles de horas. Dice, ser capaz de prestarse atención a uno mismo es requisito previo para tener la capacidad de prestar atención a los demás. El sentirse a gusto con uno mismo es la condición necesaria para relacionarse con otros. Es una frase de Eric Fromm. Entonces, empieza a desplegar esto que hablamos, ¿no? Dice, vivo tensa, me duele todo el bruxismo todo el tiempo. Bueno, ves esto, ¿no? Tal cual, de estar como todo el tiempo, eh, más allá, ¿no? Por supuesto, de que estas amenazas externas de que puede ser el laburo, no me alcanza la guita, no tengo un mango, todo lo que es supervivencia. Tengo miedo que ni hablar en el caso de violencias, de abuso, de cuestiones extremas, ¿no? Que por supuesto esto se multiplica por mil. Estoy hablando en la cuestión cotidiana, pero imagínense los colores, los grises que hay en el medio de estos blancos y negros, ¿no? Este bruxismo, esta tensión constante de la noche, el cuello, la espalda y esto que es sostener. Yo puse un posteo la semana pasada, la otra yo no me acuerdo, cuando estaba en la previa de esta luna llena, del sostener, de no tengo por qué bancar todo sola.
sentir que no puedo pedir ayuda, sentir que siempre tengo que poder con todo. Bueno, ¿puedo? No puedo. ¿Quiero o no quiero? ¿Sostengo o dejo de sostener? ¿No? Esto de la exigencia extrema. Después, si puede, vayan y lean el posteo porque puse una frase, un fragmento, un libro del lenguaje del adiós, que a mí me encanta y que realmente nos invita a pensarnos en eso, cuando nos ponemos en esos lugares, que por supuesto, estamos acostumbrados a funcionar de esa manera y en esos lugares, no es que mañana me levanto porque hay luna llena y ya me corrí a esos lugares, ¿no? Por supuesto que estamos hablando que iluminamos eso y lo escribimos y lo intencionamos y lo elaboramos y lo llevamos a terapia y volvemos, a veces nos sale y a veces no. Y es avance y retroceso y está todo bien, ¿no? Es parte también de estar como esto es que decía, no ser nosotras las propias depredadoras que nos corremos, ser nosotras la loba que corre a nuestra coneja interna, ¿no? Y que todo el tiempo nos pedimos más y nos exigimos más. Bueno, dice acá, eh, pero antes de llegar a esta instancia, necesito que juntas visualicemos lo más cabalmente posible cómo es la situación de la persona que sin saberlo experimenta los efectos de autorrechazo, el peso cotidiano que conlleva, el agudo y crónico compromiso emocional al cual queda sometida e inclusive los costos físicos de esta dinámica interior. El autoodio retroalimenta sus propios circuitos. Sí, que suena horrible la palabra autoodio, pero cuando empezamos a mirar y desmenuzar la palabra, cómo lo va explicando el libro, realmente empezamos a darnos cuenta que sí tenemos cosas de autorrechazo, de exigirnos de más, de dar de más, de ponernos en lugares incómodos, de hacer cosas que no nos corresponden, de meternos a resolver la vida de los demás cuando los demás no tienen ganas de resolver nada, de querer empujar gente que sabemos que no tiene más ganas de hacer nada y nosotras ponemos fuerza para empujar esas zonas. Eso también implica qué hacemos con nuestra energía, hacia dónde la dirigimos y cómo la dirigimos, ¿no? El autodio retroalimenta sus propios circuitos y estamos tan envueltas en sus redes que creemos ser así, creando en verdad, perdón, cuando en verdad estamos así. Hace una diferencia entre ser así y estar así, porque estar así es un estado. Hoy estoy de mal humor, mañana estoy bien, hoy estoy cansada, mañana puedo estar. Ya ser implica hacerlo como más identidad, ¿no? Es identificarnos con un personaje, quedarnos rígidas en ese personaje, en esa voz, o en el lobo, o en el cordero, o en el conejito, y quedarnos ahí como cristalizadas y estar siempre en la luna, o estar siempre en el sol, o estar siempre en Capricornio, o estar siempre en Cáncer, ¿no? Entonces, si estoy siempre en Capricornio, capaz puedo con todo. Y si estoy siempre en cáncer, capaz no puedo con nada, estoy triste, tengo miedo, ¿no? Entonces, por eso los ejes son opuestos complementarios, porque están los dos. Lo que pasa es que nosotros capaz iluminamos una vereda mucho o iluminamos mucho la otra vereda, y entonces sentimos eso como una amenaza. Pero lo que estoy explicando con esto que arrancó con la astrología, estoy terminando con el libro, es para que ver cómo estos mecanismos, simbólicamente hablando de astrología, estamos hablando de un mecanismo interno que nos lleva a nuestra biografía, ¿no? Y a nuestra vida. Aunque llevemos muchos años en el mismo estado, podemos dejar de estar atrapadas por esa trampa, porque el autoodio no es parte de nuestra real naturaleza. De modo que, volviendo a nuestra real naturaleza, ya no hallaremos autoodio. Habremos vuelto a casa, de a ratitos al principio, pero luego mudarnos definitivamente a ese lugar interno al cual pertenecemos y de donde nunca hubiéramos querido irnos, nuestra verdadera identidad no condicionada. La verdadera identidad no condicionada es ese espacio del ser profundo, el espacio del corazón, el espacio de la templanza, de amor, Dios, budeidad, ángel de la guarda, lo que le quieran poner de nombre, ese espacio que es la naturaleza amorosa, que colabora, que no compite, que da y recibe desde el amor, desde la paz, desde la conexión profunda, como actúa la naturaleza que por momentos nosotros conectamos con ese estado, pero por momentos empezamos, no tengo un mango, no sé, mi hijo me llamó, ¿qué pasó? Mi vieja, mi suegra, me llamó de nuevo, ¿no? Te dije, me dijo. Entramos en el quilombo de lo cotidiano, de la supervivencia, y volvemos a meternos en esto que decimos del corredero de la atención. Por eso a veces es importante meter en la rutina cotidiana esos espacios de hacer nada, ¿no? Yo digo meditar, pero puede ser no hacer nada, ir al cuerpo, hacer lo que sientan que les hace bien. Bueno, depredador de sí mismo, y ahí viene la pregunta, y dice, la biología nos enseña algo muy simple de ver. Los animales se dividen en depredadores y depredables.
depredadores, como el perro, el gato, y empieza a hablar cómo están los ojos puestos. Y entonces el ser humano entra también en esta categoría animal, que con la diferencia que podemos discernir, porque tenemos la capacidad de pensar y de razonar, y asociar y evolucionar. Pero bueno, hace todo un despliegue de esta información que está muy buena, pero no se los puedo leer todo, porque si no se duermen. Y dice, como dijo Plauto, ya 200 años antes de Cristo, el hombre es el lobo del hombre. Dios que dio esta frase es muy real. Nosotras muchas veces nos metemos en un autolladero propio, donde nos maltratamos más que nadie, y el hombre termina siendo, viste, esta cosa de que no usar la energía creativa y creadora para colaborar, cooperar, como dije al principio del vivo, este grupo de vecinos que se juntan para poner plantas en toda la vida, hacer un jardín amoroso y hermoso, lleno de pájaros y mariposas, se juntan para crear ideas espantosas que tienen que ver con la mentira, con el abuso, la corrupción, con la manipulación, ¿no? Todas estas que ya sabemos perfectamente de qué se trata y que, por supuesto, como seres humanos convivimos y tenemos esa energía, pero bueno, hay que ver qué personajes y qué energías decidimos alimentar y profundizar y cuáles son las que queremos seguir aprendiendo y evolucionando. Bueno, mis dos mecanismos de defensa principales son huir, o si encuentro dónde esconderme, paralizarme, permaneciendo quieta, con el corazón latiendo fuerte y la única esperanza de pasar por inadvertida por mi depredador. Así es la vida del conejo, ¿no? Acá habla cómo somos nosotras en el rol de conejas y cómo somos nosotras en el rol de lobas, ¿no? Cuando esa función amenazante está en la voz interna o cuando es para afuera. O cuando el lobo está afuera y es mi suegro, mi suegra, mi vieja, el perro, mi jefe, mi ex, qué sé yo, lo que pito sea, que me pone en tensión, me pone en supervivencia, me da estrés, me tengo que estar defendiendo. O soy yo misma con mi propia voz, ¿no? Y esa voz está adentro, donde me exijo más, donde hiciste todo mal, donde todo es horrible, donde por culpa me pongo en los lugares que no quiero estar, o no me atrevo a poner un límite bien puesto porque me da miedo que la otra persona lo tome a mal. Bueno, nada, este equilibrio entre que el lobo bien puesto nos ayuda. Saturno, Capricornio, el límite bien puesto, me permite estar en el mundo y poner un límite. Che, hasta acá este es mi territorio, ¿no? Esto sí, no vengas a ponerme la basura, ¿no? Hagamos un jardín juntos, pero si vos vas a venir acá a poner la basura, o yo sola estoy cuidando el jardín y vos venís a poner tu basura dentro de mi jardín, que es mi espacio, mi cuerpo, mi casa, mis orejas, en la conversación, entonces yo tengo ganas de correrme de esos espacios, ¿no? Y eso también es cuidarme, no exponerme a lugares que sé que van a depositar basura emocional, basura física, psíquica, lo que pito sea. Bueno, ¿qué sentiría el lobo de su instinto depredador respecto a tener tan cerca un conejo pudiendo verlo y olerlo? Sin duda que experimentaría el impulso de acecharlo, tanto como pudiera, aún ese si le dieran de comer quienes lo tuvieran en cautiverio. Ahora, vayamos al otro lado de la jaula. ¿Qué sentiría el pobre conejo? No podría contar con ninguno de los mecanismos de autopreservación que le otorga su instinto, huir ni quedarse quietito para pasar inadvertido. Lo único que le restaría como algo posible sería el mero estar allí, expuesto, aterrorizado, en el más alto nivel de estrés posible. O sea, ahí, rosca y estrés constante, porque no puede utilizar este mecanismo, porque no puede rajar para ningún lado, básicamente, ¿no? Estoy segura de que aunque lo supiera, no tendría nada. Bien, ahora viene lo más importante que quiero decir. Esto se acabó, desde que acabo de escribir, es lo que sucede por dentro a una persona que experimenta autoodio. Su cuerpo es la jaula y esa parte suya que la odia es el depredador. Eso genera la activación simultánea de dos circuitos diferentes del sistema nervioso central. El depredador y el depredado cohabitan en permanente tensión inconsciente. La parte vulnerable de nuestra identidad, nuestra niña, nuestra parte más sensible, lo canceriano, lo lunar, con raíces en nuestra vulnerable infancia, va quedando en un estado de perpetua o frecuente hipervigilancia, ahí va linkeando con el bruxismo, ante el acecho imprevisible del depredador, la autocrítica despiadada, la falta de un perdón necesario hacia el sí mismo, la autopunción, la autopunición excesiva ante cualquier error cometido. Y eso está subrayado porque me parece
súper importante con nuestro lugar en el mundo, nuestro refugio, nuestro espacio de contención y de depredación. ¿Cuál es el resultado de tener activos dentro de nosotros, el depredador y el depredado a la vez? Estrés profundo, como un mar de fondo sobre el cual se da cualquier otra conducta, nadando en adrenalina, cortisol y otras sustancias que producen un verdadero autoenvenenamiento. Entonces, cuando hablamos de estrés, cuando hablamos de tensión, tenemos que ver el descanso, el tomar sol, el ritmo biológico, la comida, los vínculos, la persona y nuestros pensamientos, porque lamentablemente esto que ya está reproduciendo acá, nuestra forma de supervivencia y de hipervigilancia está adentro. Por eso a veces no es tan sencillo decir, me voy a poner a meditar y que esto fluya, porque a veces no fluye, porque el sistema nervioso está muy alterado, muy tenso, y muy impregnado de todo esto, y hay que ir de a poco, porque yo el conejo no lo puedo poner en el medio ya está bastante chancleteado para poner al conejo en un lugar de tensión. Entonces, eso es importante también cuando nos exponemos a espacios terapéuticos. Por eso a veces yo que hago biodecodificación y hago biodecodificación astrológica, no lo hago jamás de entrada con nadie. La silla vacía de la Gestalt, todo eso para mí implica un momento, cuando hay un proceso largo, donde yo tengo un suficiente vínculo con la persona y la persona conmigo, donde trabajamos con la carta, las meditaciones, el cuerpo, bla, 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 para poder entregarnos esa experiencia. No es, hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo está? ¿Cuál es tu síntoma? No, me duele el estómago, tengo bruxismo, sentate que vamos a hacer una silla vacía. Porque yo no sé, la verdad es que no sé la persona, el estado, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando hablamos de estar en la naturaleza, salir a caminar, es darle espacio a que esto, sistema nervioso que está tenso, que está traumatizado y que está tenso por vivir en el mundo, estar en el mundo, está bueno darnos espacio para descomprimir cotidianamente, escribir, pintar, caminar, mirar el sol, pisar la tierra, estar en la naturaleza el más tiempo posible, buscar las lecturas que nos hagan bien, un podcast que nos haga pensarnos, una meditación, ir al gimnasio, ir a correr, qué sé yo, lo que sea, que cotidianamente tengamos un momento de observarnos estos pensamientos, este lobo y bueno, Mar, si estás en Pinamar, bueno, qué suerte si estás en Pinamar, porque podés pisarle el mar, la arena, meterte al agua, divino. Eh, bueno, darnos estos espacios para que el conejo tenga ese momento de tranquilidad y que el lobo se relaje y que el lobo cumpla su función, que es cuidarnos ante las amenazas externas, pero que no se pase de la rosca, ¿no? Entonces, este equilibrio, este diálogo interior que viene de la observación de los pensamientos. Bueno, el desequilibrio entonces, bueno, acá puede ser un montón de la amígdala y bla, bla, bla. Y así hacer las cosas lo mejor posible. Este desequilibrio entonces se da tanto a nivel psicológico como a nivel del sistema nervioso central. Puede aparecer accesos de pánico, miedos que se proyectan en el exterior, el estado de continua tensión, contractura y autoexigencia. Esta se origina en que si no hacemos las cosas bien, el depredador podría aniquilarnos. Así, hacer las cosas lo mejor posible en algunas personas se convierte en hacer más de lo que se puede. Ojo al piojo con esto, porque a veces esa exigencia, hago más de lo que puedo, me quedo en lugares incómodos, no pongo el límite, tiene que ver con que todo el tiempo me estoy exigiendo porque me siento en la tiranía de esa zona de exigencia extrema del depredador. Entonces, ojo con eso, porque a veces no le damos lugar al descanso porque tengo miedo a equivocarme, entonces me pongo en hipercontrol, en hipervigilancia, en que no puedo fallar, tengo que estar para todo el mundo, tengo que atender el teléfono a las 3 de la mañana, el cliente que me escribió en Instagram a las 2 de la mañana le contesto, porque si no, no va a ser mi cliente. Bueno, qué sé yo, todas las cosas que vamos metiendo y ni nos acordamos. Miles de ejemplos. Bueno, esta parte cerebral puede ser, bueno, habla de la amígdala, que es cuando se percibe la señal de peligro, habla de la supervivencia, obviamente, que es esta, vivir en el mundo, ya estamos en supervivencia. Eh, por eso nuestras emociones muy primitivas y difíciles de modular, pero no imposibles de ser trabajadas, un desafío que bien vale la perseverancia en tan hondo propósito. Y acá es interesante porque habla de perseverancia, habla de propósito, habla de proceso, no es llame ya, me tomo una pastilla y mañana resuelvo el quilombo, desactivo porque fui a pisar la tierra y me mandé la meditación
en la montaña, con eso ya estoy hecha. No, todo vas a implicar diferentes herramientas que son partes de un proceso que va haciendo, que tiene que ver con la constancia de lo que va surgiendo, de lo que va apareciendo, de nuevas tensiones, de nuevas voces. Che, la verdad que ahora que me doy cuenta, esta voz me aniquila y es la voz de mi abuela que en 1985 me dijo, si vos no te casás, sos una infeliz. Y yo sin querer me lo creí, ahora si no tengo pareja me siento infeliz. Bueno, esas cosas que vos decís, no sé de dónde las agarramos, las creencias se fueron alimentando del pensamiento, hicieron un cúmulo y le dieron de comer al lobo y el conejo está pobre ahí, desmayado y atrincherado. Bueno, una vez más, y esto lo puse como encuadrado en el libro, la única solución para una sana convivencia entre estas dos partes nuestras es reconocerlas, ¿no? Primero reconocerlas, no identificarnos con ninguna de ellas, sino, por el contrario, advertir en qué momento se activa en forma automática el mecanismo de autodepredación, con qué sensaciones, con qué actitud corporal y emocional, con qué diálogos internos nos referimos hostilmente hacia nosotras mismas. Eso lo subrayé y ahí volví a Maitri, que grabé en el canal este Club Mirada Sensible, después les pongo de vuelta lo de Maitri. Este libro vincula mucho la psicología de Oriente con Occidente, todo el budismo y demás, por eso me gusta tanto, muy yogi. Y Maitri es esto de ejercer un poco el amor y la autocompasión, ¿no? El acompañarnos amorosamente en el proceso, no sentir, ah, es una tarada, no es que otra vez estás pensando horrible, sos una idiota, ¿para qué fuiste a la psicóloga si ahora volviste a engancharte con tu ex y le mandaste un mensaje? Bueno, todas esas cosas que sabemos que somos las peores del mundo en el tratamiento. Bueno, eso es Maitri. Mirarnos con amor, acompañarnos en el proceso, ver qué vamos necesitando, escuchar el cuerpo, ¿no? Es tener esos espacios de ser perseverante. Bueno, ya termino, ¿eh? Porque después viene todo lo que le dije, la desidentificación. Imagínense que nunca llegué a toda esa parte. Domesticarse a uno mismo es volverse dueño de sí. En latín, dominio. Y toda buena domesticación requiere dos cualidades: firmeza y suavidad en lúcido equilibrio. Y acá otra vez el arcano de la fuerza, ¿no? Que representa esto, justamente enlazando a Oriente, Occidente, astrología, la luna, Saturno y ahora el arcano de la fuerza. Dos cualidades, firmeza y suavidad, chicas. 2026 quiero ponerme un tatuaje que diga, quiero ser, trátame suavemente, como la canción antigua de Soda Stereo. Acá dice nuestra generación, sí, nuestra generación es un poco, primero que estamos muy sándwich, como haciendo un cambio, y, y estamos lidiando también con, bueno, nos metimos a full con la tecnología, y ahora la queremos equilibrar porque no solo tenemos los mandatos familiares, no solo los mandatos del árbol, no solo los mandatos sociales de la Argentina, el grupo barrio nuestro, sino que ahora le agregamos los mandatos globales de todas las redes sociales que nos están diciendo cómo tener el culo de Antonella, la mujer de Messi, cómo tomarme el licuado a las 3 de la mañana, cómo meditar a las 8 de la mañana, y vos decís, pará, estoy en Mar del Plata, acabo de llegar, estoy en el lobo marino abrazándolo 5 minutos y ya veo la imagen no sé, de Indonesia y digo, ve este mar horrible. ¿Mm? Ojo ahí, ¿no? Ojo ahí porque se agrega. Entonces, estos espacios de estas pausas nos ayudan a, hasta acá, me estoy enganchando en una. Bueno, ya no sé dónde estoy, ¿no? Como siempre. Domesticar al lobo es convertirlo en un leal perro. Acá está, esto es importante, chicas, no se vayan. En un leal perro de guardia que me proteja. Ya sea que haga falta intimidar, poner límites precisos, marcar reglas que nosotros decidamos por sobre nuestras normas injustas que nos quieran imponer y mucho más. O sea, reviso la ley, reviso las normas, cuáles son las que yo quiero que así sean para tener una sana convivencia con mi entorno. Y bueno, este lobo está ahí, guardián, che, te pasaste de la raya, me llamaste a las 3 de la mañana, te dije que no me llamen, bueno. Pero puedo educarlo para que no ejerza ningún tipo de hostilidad hacia el conejo o hacia ninguna parte de mí.
Ese salvaje lobo, ahora domesticado, se torna fiel como un perro, reconociendo que quien manda en mi vida no es él, sino que él es solo una parte de mí al servicio del todo, ¿no? De mi cuerpo, de mi emoción, de mi historia, de mi entorno. No sos todo a mi parte, la jueza es la única que manda mi psiquis, ¿no? Todos los planetas, todos los signos, todos los arquetipos están ahí como en diálogo, como en los arcanos. Bueno, ahora venís vos, ahora vengo yo, pero hay una conciencia más profunda, la zona centrada en nuestro corazón, que es la que desde la observación y desde la conciencia tiene que discernir, ¿no? Para eso necesitamos, por supuesto, tranquilidad, ¿no? Bueno, eh, si ese proceso, sin ese proceso, estamos condenados a vivir constantemente en un círculo sin fin, inclusive creyendo con frecuencia que las principales amenazas están afuera, aunque verdad estemos fundamentalmente atrapados por la amenaza que nosotras somos para nosotras mismas. El antídoto para esta convivencia compleja y dolorosa es la práctica de Maitri, que es lo que yo les dije que estaba grabado el video. Amistad incondicional con nosotras mismas, que implicará amistad con el lobo, como con el conejo y mucho más. Bajo los principios de la no violencia, ninguna parte de mí tiene potestad para ser hostil hacia ninguna otra parte de mí. Reconocerlas como parte y saber que mi identidad es más vasta que cualquier parte es algo que se da a través de la práctica de la desidentificación, que quedará para otro vivo y otro video, porque si no son las 2:20, no lo puedo creer. Nuestro terreno interno tiene suficiente espacio para que el vulnerable conejo se sienta libre de amenazas y ese lobo domesticado ya no represente una alerta que haga sonar en nuestro cerebro todos los circuitos de emergencia, sino por el contrario, nos haga sentir que tenemos la capacidad de cuidarnos a nosotras mismas, tal como si en casa viviéramos con un leal perro guardián. He dicho, todo esto trajo la luna llena del fin de semana, la valoración de la Venus en Capricornio, diciendo, bueno, valorar mis emociones, valorar a mi coneja interna, mi niña herida, mis traumas, mis dolores, tratarme con amor, ¿no? Hacer estas metas capricornianas, ser en el mundo, tener un papel más allá de mi circunstancia personal, de la edad, si tengo 100 años, 59, 73, no importa. Tengo algo útil para estar haciendo en la vida, seguir evolucionando, aprendiendo, sembrando en otros jardines. Así que bueno, es el fin del autoodio de Virginia Gowell. Estoy grabando pedacitos ahí en el canal este que estoy armando en YouTube. Fue parte de un club de lectura el año pasado, pero yo dije, este año hay que hacer un taller porque da para un taller de 8 encuentros y quedarnos escribiendo, hablando y contando cosas que nos pasan para poder desmenuzarlo y no pasarlo de largo, porque bueno, los ritmos actuales todo pasa de largo y no le damos tiempo a esto que decimos, ¿no? A que vaya el cuerpo, a darle tiempo a que ahí, ¿no? Que se asiente el agua y ver qué nos trae. Bueno, gente, feliz luna llena, feliz, bueno, ya terminó la luna llena, pero por supuesto los efectos siguen quedando en este eje que estuvimos hablando. Cáncer representado por el conejo, Capricornio representado por el lobo, ahí en el cuento este de Virginia Gowell. Y bueno, nada, la intención de esto es seguir pensándonos. El 7 de febrero tenemos la jornada donde nos encontramos en Lobos todo el día, a meditar, a charlar, bueno, vamos a hacer arte terapia, vamos a hablar del clima astrológico del verano, vamos a hacer lectura de tarot sobre el verano. Y bueno, que cada una se pueda llevar también su propia visión y por supuesto tener la pileta, en la naturaleza, comer rico, encontrarnos ahí, relajarnos un poquito. Y bueno, nada, y capitalizar un poco todo este recorrido. La energía estuvo muy densa y muy intensa, pero bueno, trabajemos con la valoración, con nuestra Venus, que muchas veces nos pisoteamos y nos devalorizamos, trabajemos con nuestras emociones, con la luna, trabajemos con nuestra conciencia, nuestra identidad, nuestras ganas de brillar en un proyecto de vida que nos incluya emocionalmente, poniéndonos metas posibles, cosas que nos gustan, que tienen que ver más con nuestro deseo y no tanto con lo impuesto de lo exterior. Trabajemos en comunidad, en grupo. Las invito al grupo de WhatsApp para que estemos más conectadas. Yo ahora en enero estoy medio desaparecida porque entro en vacaciones. Pero bueno,
estemos en ese grupo para poder sumarse a las actividades online o presenciales. Las invito a descargarse la guía hermosa que hicimos con un montón de lecturas. Está en la tienda de Mujeres en Palabras, que pusimos todos los episodios con todas las lecturas de todos los podcasts del año que no saben lo que son las lecturas hermosas para escribir, con preguntas para escribir y darnos estos espacios de tranquilidad en el medio de la supervivencia. Y seguramente el Club de Lectura del año que viene nos voy a volver a invitar. Subo esto al canal de YouTube para que la que tenga ganas de escucharlo en el viaje, si lo agarró al final, la mitad o un pedazo, porque sé que es largo, pero bueno, quería quedarme con el libro y quedarme también con hablando un poco de lo que representa la valoración de la Venus, de los recursos, de las ambiciones, del buen manejo del dinero, del buen amor también hacia nosotras, del buen cuidado, la luna, darnos útero, darnos protección y laburar con nuestros vínculos y en comunidad y ponernos al servicio de, si tenés 105 años, eh, tenés oportunidad de hacer algo. Tenés siembras, tenés personas para pasar tu experiencia, tenés libros para compartir, tenés cosas para aprender y curiosear, tenés gente para juntarte a sembrar plantas como el ejemplo de que le conté de la vía, tenés niños para ir a contarle cuentos, tenés personas para encontrarte a charlar en comunidad y salir o sea, hacer momentos de soledad para nutrirnos y estar en comunidad para sembrar más buenos jardines y no tirarle la basura todo el tiempo al vecino de al lado, ¿no? Es este mensaje de Saturno y Neptuno y tener una, ¿cómo sería? Un vínculo consciente con la toxicidad de las redes sociales. De buscar ahí lo que nos hace bien y luego retirarnos y usar la tecnología, porque yo es cierto que con las redes sociales aprendí mucho y conocí médicos, médicas, nutricionistas, recetas, astrólogos, astrólogas que también intercambiamos visiones. Y está buenísimo para nutrirnos y aprender, pero no quedarnos solo con la tecnológico, sino seguir estando en contacto, sobre todo infancia y adolescencia, que es pantalla cero, aunque nos cueste. Cuentito, papelito, pinten, jueguen. Y a la se viene nuestro conejito. Estar en libertad, sentirse seguro, cuidado y protegido, aunque tengamos 100 años y aunque tengamos 4. Dice Virgo, me toca el mago y la rueda de la fortuna. Vero, muy buen año. Ay, Vero, feliz año. Bueno, feliz año para todos. Estamos recién arrancando el año. El mago y la rueda, me encanta. El mago y la rueda. Esto de, bueno, el mago y la rueda también un poco sintetizan lo que venimos hablando. Esto de la rueda, del estar en el mundo, nuestro hacer en el mundo. Y el mago, que nuestras ideas, nuestros inicios estén en resonancia con el corazón, ¿no? Y ponernos al servicio una espiritualidad rezando en un templo y no saliendo a mover el trasero al mundo, es poco práctico. O sea, empezar a accionar y dar y recibir. Buen año, chicas. Gracias por las que se quedaron ahí, tuvieron la paciencia porque fue muy largo, pero bueno, vieron cómo es esto. No estoy nunca, pero cuando estoy me quedo acá. Y espero les sirva y por supuesto todos los comentarios y compartirlo siempre ayuda a expandir el laburo. Y nos vemos el 7 de febrero en el presencial, la jornada creativa en Logo, las que están cerca y las que quieren consultas, sesiones individuales para ver estas energías en su carta más personalizado y en la carta del año. A partir de febrero empezamos con las consultas. Les mando un beso y gracias. Gracias en serio.